Así le doy la bienvenida a Santiago Peña, presidente electo de Paraguay. Bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Fernando. Un gran placer estar en contacto contigo y con toda la gran audiencia de CNN en español. Gracias. El placer es nuestro. Por supuesto, una entrevista muy importante. De entrada, vamos a acabar con el elefante blanco, si le parece, ese que está ahí en la habitación. Y son estos reclamos o alegatos, yo lo veo como alegatos hasta este momento nada más, de presunto fraude electoral, porque vienen de los que compitieron en contra de usted, de los que tenían alguna oportunidad de llegar. Está Efraín Alegre, está Euclides Acevedo, el que empezó todo esto fue Payo Cubas. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Porque al final de cuentas decir que hubo fraudes, decir que ganaron con trampa, ¿no? Así se podría interpretar. Sí, lastimosamente esto está enturbiando una jornada cívica que fue ejemplar. Paraguay nunca en su historia ha recibido tantos observadores internacionales que han sacado informes contundentes de los resultados, que han dicho que han sido unas elecciones con una enorme institución, una enorme cultura cívica. Por supuesto, siempre hay áreas de mejora, pero tanto las dos misiones más importantes, la de la OEA y la misión de observadores de la Unión Europea, han concluido que las elecciones fueron amplias, que los números son contundentes y que la justicia electoral, que es el órgano rector de los procesos electorales, ha actuado de una manera muy eficiente. Lastimosamente, candidatos que son por definición anarquistas, el caso de Payo Cubas, empezó a generar alguna inestabilidad que ya se ha disipado, las fuerzas del orden han liberado las calles que han sido bloqueadas y bueno, los manifestantes se han replegado y obviamente otros candidatos también pidiendo que se vuelvan a realizar las elecciones, cosa que es imposible, o el recuento de los votos. Hasta ahora no se ha podido acercar ninguna denuncia formal, no hay ningún cuestionamiento sobre el juzgamiento de las actas que hoy se está llevando adelante con total normalidad y con el acompañamiento de todos los partidos que han participado de las elecciones. Paraguay tiene una cultura desde el 89 que terminó un gobierno militar que duró 35 años, ha venido celebrando elecciones democráticas, una democracia joven, pero que se ha consolidado en los últimos años y que ha conseguido también a través de este proceso avanzar en un proceso de fortalecimiento institucional. Y esto es lo que me llama a mí mucho la atención, porque mire, le voy a decir, normalmente, o la mayoría de las veces, el que queda en segundo lugar es el que brinca para alegar presunto fraude, ¿no? Y se acerca al órgano electoral, a la autoridad electoral, para que se haga un recuento de votos. Lo hemos visto en muchos países, no es nada nuevo, es muy común en Latinoamérica. A mí no me extraña, yo no diría, es un caso atípico, pero lo que me parece completamente atípico es que sean tres Sí. los que vienen a decir eso. ¿Cómo Sí. podemos interpretarlo? Si fuera uno, yo le diría, oiga, ¿sabe qué, presidente electo? Pues bueno, siempre pasa eso. Pero cuando vienen tres, esto también ensucia su elección, ¿no? Y la verdad que no, Fernando, porque la diferencia que hay, la victoria contundente, haber ganado en todos los distritos del Paraguay, en todos los departamentos del Paraguay, tener la mayor diferencia en la historia democrática del Paraguay, donde hemos conquistado mayoría en ambas cámaras del Congreso. De los 17 departamentos o gobernaciones hemos ganado en 15, también un récord histórico. Fue una victoria contundente. Obviamente esto fue también una señal. Yo represento a un partido centenario, un partido de 135 años, un partido que ha estado en el gobierno los últimos 75 años, excepto el periodo del 2008 al 2013. Pero dentro de ese partido, con toda esa historia y con luces y sombras, yo represento una fuente de renovación del partido. Y bueno, claramente esto va en detrimento de otros partidos tradicionales, de movimientos emergentes. Lo que nosotros hemos visto ha sido una consolidación del modelo de partidos políticos contra estructuras de movimientos que quieren destruir a los partidos políticos. Así que esto genera una herida muy profunda dentro de esas organizaciones que por mucho tiempo han creído que el accionar o la política es simplemente juntarse entre cuatro paredes, acordar una lista parlamentaria y con eso es suficiente. Nosotros hemos tenido una interna partidaria, unas primarias muy, pero muy intensas. Yo hice campaña por un año durante el 2022, enfrenté al gobierno, ¿verdad? Fui una facción disidente del gobierno
y en realidad la alternancia, como nosotros la planteábamos, ocurría dentro del mismo partido de gobierno. Y bueno, esto claramente lo entendió la ciudadanía, que salió en masa. Hubo una alta participación el día domingo 30 de abril y por eso creo que hoy es incuestionable el resultado electoral. Y entonces, ¿qué lectura le da el presidente electo Santiago Peña a que sus tres contrincantes salgan a decir esto? ¿Cuál pudiera ser la pequeña letra que no estamos leyendo? Porque esto tiene alguna intención. Esto no es la ocurrencia de Payo Cubas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Payo, por definición, es un anarquista. Él no cree en el sistema. Él ha dicho que él va a incendiar el Parlamento, que va a disolver todas las instituciones. Él, por definición, se ha puesto en un rol o en un personaje de un anarquista en contra de las instituciones, por más de que él ha sido un actor político de los últimos 30 años. Él ya había sido electo por el Partido Colorado en la década de los 90 como legislador. Entonces, claramente él está tratando de capitalizar un voto de un enojo, de una población joven que hoy no está encontrando oportunidades de trabajo, que no entiende muchas veces por qué el sistema no les está funcionando. Y a la inestabilidad que genera Paraguayo Cubas, obviamente otros dos candidatos también se han subido al carro que han tenido unos resultados también muy desalentadores. En el caso de Efraín Alegre, que era presentado como el representante de una gran coalición, recibió una diferencia como no la ha recibido en las últimas dos oportunidades. Él ya había sido candidato en el 2002, en el 2013 había sido candidato en el 2018. En ambas oportunidades había perdido, pues nunca por una diferencia tan grande como la de ahora. Y esto podría significar para él el fin de su carrera política. Es presidente de un partido también muy tradicional que hoy están pidiendo su renuncia, su destitución, su salida del partido. En realidad, la gran victoria que conseguimos nosotros el día domingo también representa una pérdida muy importante para todos los países de la oposición. Entonces, los incentivos claramente están alineados para ellos. Voy a dejar el tema ahí porque pues habrá en algún momento alguna declaración de estos tres. Quiero decirle a la audiencia y también para que usted lo sepa, nosotros los invitamos, yo invité a los tres a hablar acerca de esto para que estuvieran aquí en el programa, comparecieran, nos dieran sus elementos, nos dijeran dónde fue que encontraron la falla o el presunto fraude, pero no acudieron. La autoridad electoral sí estuvo aquí, nos acompañó en entrevista esta semana pasada, esta semana, y hablamos con ellos. No sé si en algún momento vayan a estar aquí en el programa o no, pero pues ahí está la gran duda de por qué los tres, por qué en bloque, y por qué no hay hasta ahora una prueba contundente presentada a la autoridad electoral que diga tenemos que hacer una revisión. Lo cierto es que había que hablarlo con Santiago Peña. Ahora, voy a entrar a un tema que le puede complicar, tal vez no al interior del país, no lo sé, pero usted lo decía bien, es disidente, es una facción disidente dentro del Partido Colorado, es decir, no es un seguidor de la facción que apoyó al presidente Mario Abdo, no. Por el otro lado, está con el expresidente Horacio Cartés, pero el expresidente Horacio Cartés... No, una aclaración, que yo enfrenté al presidente Mario Abdo en las primarias de hace 5 años y perdí en contra de él. Perfecto, por eso, pero cuando usted me dice, a ver, usted no viene de la facción o del apoyo y promoción de Mario Abdo, usted viene del apoyo y la promoción del expresidente Cartés, ¿correcto? Es así, sí. Ah, bueno, a eso me refería, a esa disidencia, es decir, no se desprende del mandato de Mario Abdo, se desprende del de Horacio Cartés. Horacio Cartés tiene una situación sumamente compleja en Estados Unidos. Usted sabe precisamente de qué se habla sobre el presidente Cartés en los Estados Unidos. ¿No le preocupa que esto, hacia el exterior, porque evidentemente hacia el interior no tuvo un impacto, es ahora el presidente electo, pero hacia el exterior, en la relación con los Estados Unidos, ¿no le preocupa que esto se complique? Ya no le estoy hablando de intervención, de obstaculización de justicia, de lo que vaya a ocurrir dentro de Paraguay, pero sí de cómo lo vea Estados Unidos, porque al final de cuentas usted ha sido muy vocal, apoyando y agradeciendo lo que hizo el expresidente Cartés, cuando en Estados Unidos tienen todas las dudas sobre el expresidente Cartés. Respóndamelo después de la pausa, si le parece. Estoy con Santiago Peña, el presidente electo de Paraguay, quien me acompaña esta noche.
Estoy de vuelta con el presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, quien me acompaña. Le decía yo al presidente electo sobre el tema del expresidente Horacio Cartes, no desde la perspectiva paraguaya, sí desde la perspectiva estadounidense de lo que pueda representar las relaciones, dada la expresión que ha tenido abiertamente el presidente electo Santiago Peña en agradecimiento y en apoyo por parte del expresidente Cartes. ¿De qué estoy hablando? Se habla desde Washington que hubo acciones por parte del expresidente Cartes que permitieron y perpetuaron la participación recientemente documentada de Cartes con organizaciones terroristas extranjeras y otras entidades designadas por Estados Unidos, lo que socava la seguridad de Estados Unidos contra el crimen y el terrorismo transnacional y amenaza la estabilidad regional. Estas son palabras mayores, vinculaciones con grupos terroristas, etcétera, desde lo que señala Washington. ¿Cómo manejar esto en su relación futura con los Estados Unidos cuando tienen tan alta estima usted al expresidente Cartes? La relación que tengo con el gobierno americano ha sido, es y seguirá siendo muy, pero muy buena. He mantenido siempre los canales de comunicación abiertos. En enero, después de haber ganado las primarias, fui a Washington, estuve con representantes del Departamento de Estado, estuve en el Capitolio con legisladores de ambos partidos y he hablado sobre mí, sobre de dónde vengo, quién soy y qué es lo que quiero hacer para el Paraguay. En cuanto a las acusaciones sobre Horacio Cartes, él ha negado en todas las oportunidades y está haciendo su mayor esfuerzo para tener sus canales de comunicación con el gobierno americano y demostrar que no son ciertas esas acusaciones. Pero finalmente es una responsabilidad personal de él de montar o rebatir esas acusaciones. Esto no afecta ni al Partido Colorado, ni afecta a la República del Paraguay, y mucho menos va a afectar a mi relación personal como jefe de Estado con un gobierno y con un país que ha sido históricamente un gran amigo del Paraguay. Estados Unidos y Paraguay mantienen una relación histórica de siglos y eso no va a cambiar ahora. Hay hacia el interior también un tema, se ha realizado ya o se ha iniciado ya una investigación contra el expresidente Horacio Cartes. ¿Están las garantías dadas por parte del presidente electo Santiago Peña de que de ninguna forma intervendrá en el futuro del expresidente Cartes, de que en caso de que llegase al escenario de una extradición por parte de los Estados Unidos, usted no interferiría? Es decir, hay una independencia y respeto total de las instituciones, de las leyes internacionales, aun y cuando tuviera que responder Cartes con pena o incluso con posible extradición. Todas las garantías, Fernando. Lastimosamente, Paraguay tiene una imagen a nivel internacional que no hace honor a la realidad. Paraguay tiene enormes desafíos, tenemos que mejorar nuestra lucha contra la corrupción, la impunidad, mejorar el capital humano, la salud, la educación, pero la realidad es muy diferente a la perspectiva que se tiene o cuál es la percepción que se tiene. Entonces creo que también tenemos que hacer un mejor trabajo nosotros en mostrar la realidad. Las elecciones son limpias y transparentes, ampliamente participativas. Existe un total equilibrio de poder, una constitución en el 92, que de hecho en ese equilibrio ha quedado desbalanceado el poder ejecutivo y mucho más con poderes, el poder legislativo, el Congreso y el poder judicial, la Corte Suprema de Justicia. Así que el proceso judicial o un proceso de extradición no es un proceso que se tramita dentro del Poder Ejecutivo, se tramita en el ámbito del Poder Judicial y ellos tienen todas las garantías y las libertades para llevar adelante cualquier tipo de proceso, como se ha hecho en el pasado. Finalmente, los acuerdos de extradición están amparados por tratados internacionales, en los cuales Paraguay siempre ha sido un fiel respetuoso. Y usted me imagino que lo estaba escuchando, hay quienes señalan, apuntan que el tema del narcotráfico es endémico, así lo definen, que es endémico en Paraguay, que se da a todos los niveles de la política ecuatoriana, paraguaya, perdón. Y yo me acuerdo de algo que ocurría en México con un partido que también estuvo décadas, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que le decían incluso la dictadura perfecta. Lo del Partido Colorado es parecido. Alternancia la hubo, pero fue
muy pequeño periodo, ya lo decía usted, 5 años, y regresa al Partido Colorado. ¿Cómo explicar esa hegemonía? ¿Cómo explicar tantos años en el poder? ¿Cómo explicar el control total del legislativo y decir, pues aquí no se protege a nadie, cuando ha sido el mismo partido prácticamente todo el tiempo? Y se lo pregunto porque ahora que no se es el mismo partido, por ejemplo, en México empiezan a destaparse casos como el de García Luna, que era el zar antidrogas de México, resultó estar vinculado completamente con el narcotráfico. Y cuando veo el caso de Paraguay, veo que el Partido Colorado es el hegemónico y el que ha estado y el que tiene el legislativo, y digo, ¿y dónde podemos encontrar transparencia si hay poca alternancia? ¿Esto no genera dudas? ¿Cómo lo explica? Creo que hay que conocer un poco la historia del Paraguay. El Partido Colorado nace en 1887, a los pocos años del fin de la guerra de la Triple Alianza, que no sé si está familiarizado, Fernando, pero una guerra donde fuimos invadidos por nuestros vecinos, nos quitaron 60% del territorio, asesinaron al 90% de la población masculina y le privaban al Paraguay de una oportunidad que recibió América Latina entre 1880 y 1920, con un flujo migratorio impresionante que vino de Europa y que ayudó a desarrollar a gran parte de las naciones en Sudamérica. Lastimosamente Paraguay no tuvo ese privilegio, fue por décadas una tumba a cielo abierto, nadie vino a apoyar al Paraguay. Y tuvimos 50 años de inestabilidad a comienzos del siglo pasado, 50 gobiernos en 50 años, asesinatos, golpes de Estado. Y fue recién en el 58 un gobierno militar, el gobierno de Alfredo Stroessner, que rompe ese ciclo de inestabilidad. Lastimosamente duró más de lo que debería haber durado, fueron 35 años ya de un gobierno que se perdieron muchas de las libertades. Y fue en el 89, un Partido Colorado que entendía que la democracia es la única forma de preservar las libertades, que de alguna manera apoyó el golpe de Estado que derrocó a Alfredo Stroessner. A lo largo de los últimos 30 años, los grandes cambios en política económica, en política social, la han hecho gobiernos colorados. Y el gran avance de Paraguay. Si Paraguay es un país que sobresale a nivel mundial por la estabilidad macroeconómica, un banco central independiente, una política fiscal con la menor deuda pública entre todos los países, es gracias a estas alternancias que se han dado dentro del mismo Partido Colorado. Yo soy una demostración de esa renovación y creo que acá se aplica muy bien la teoría de la evolución de Carlos Darwin. No es la especie más grande la que sobrevive a los cambios, sino la que se adapta mejor a los cambios. El Partido Colorado ha sabido entender cada uno de los momentos de la historia del Paraguay. Yo estuve por cerca de 20 años afiliado a otro partido político. Yo no vengo de la clase política, yo no vengo de la militancia partidaria. El partido hace 5 años me permitió competir, con apenas un año de haberme registrado. Perdí unas elecciones, seguí trabajando, recorriendo el Paraguay, mostrando un Paraguay diferente, un Paraguay posible, con un mayor desarrollo. Y bueno, 5 años después gané la confianza del Partido Colorado, de la mayoría del Partido Colorado, y en las elecciones del 30 de abril convencí a la mayoría de todos los paraguayos, ya no es solamente afiliados al Partido Colorado. Es un fenómeno muy raro, hay que entender la historia del Paraguay. Perdón. Perdón que le interrumpa, sí. Perdón que le interrumpa. Sí, le agradezco que me haya dado este recorrido histórico del Partido Colorado. Pero perdón, con todo respeto, esa no es ninguna garantía para la pregunta que le hice yo. El narcotráfico está en el Paraguay. El narcotráfico está ahí y ha cobrado la vida del fiscal más capacitado para hablar de temas de lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Ha cobrado la vida en Colombia, pero el seguimiento se le dio desde el Paraguay. Pero Fernando, la corrupción, la impunidad, los delitos transnacionales no están asociados a un partido político, porque en América Latina tenemos varios países que tienen alternancia y tenemos los mismos flagelos. O sea, el problema del narcotráfico nosotros lo vivimos en Paraguay, donde hay un gran problema de tránsito. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón lo que me está diciendo. No es a un partido político, desgraciadamente no lo es. Entonces, es que normalmente es a la clase política y es a lo que están apuntando con respecto al Paraguay. Claro, por eso tenemos que entender que el desafío es el desafío de una sociedad y no se cambia eso simplemente
cambiando al partido político, ¿verdad? A mí me tocó ser ministro de Hacienda, pusimos los mayores cambios en legislación que trajeron transparencia, tuvimos 5 años de crecimiento económico, fue el crecimiento más alto en América Latina, el contraste con este gobierno han sido 5 años de estancamiento económico, o sea, nosotros claramente representamos un cambio y una alternancia a lo que hemos vivido en el Paraguay. Entonces, el hecho de que nosotros seamos parte de un mismo partido político, y atendé este número, Fernando, 55% de todo el electorado nacional está registrado dentro del Partido Colorado. O sea, yo te puedo con eso decir que estadísticamente los afiliados al Partido Colorado representan una muestra significativa de todos los paraguayos, donde tenemos paraguayos que tienen una visión probablemente un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, pero hay un sentimiento y hay una base nacionalista que fue la que creó el partido hace 135 años, que lo que quería era reconstruir al Paraguay. El fundador del Partido Colorado fue uno de los principales soldados que batalló con el mariscal López en la guerra y fue el encargado de reconstruir el Paraguay después de la guerra. Claro. Y claro, presidente, y yo entiendo lo que usted me está diciendo, pero al paso de los años y de las décadas hay vicios, hay corrupción, hay muchas cosas. Yo no estoy diciendo que esto pasó en el Partido Colorado, yo no estoy diciendo eso. Sí. Pero hay quienes señalan que el tema del narcotráfico es endémico, Fernando, y está incrustado en la clase política. Pero discúlpame, Fernando, yo fui electo por una mayoría de los votos. Yo no vas a encontrar ni siquiera un ticket de haber pasado en luz roja un semáforo. Yo tengo 20 años de experiencia en el sector público, por muchos años trabajé en el Banco Central, en el área de investigación económica, llegué a ser gobernador del Banco Central, fui ministro de Hacienda. Te puedo dar cuentas de todas las acciones que hice. Participé de un proceso electoral limpio, transparente, incuestionable, que me permitió competir en las elecciones del 30 de abril, en la cual nuevamente gano por la mayor diferencia en la historia. O sea, no es que esto es una cuestión del azar, no, trabajamos y un esfuerzo tremendo en elecciones que son incuestionables. Y que quede claro, y que quede claro, yo en ningún momento quiero demeritar su triunfo. Yo lo que quería era escuchar una reflexión de parte de usted acerca de la posibilidad de que la clase política, no usted, no un partido, no, la clase política esté inmiscuida con el narcotráfico. Eso es lo que quería yo escuchar. Pero déjame marcar una pausa. Y si quiere regresar para responder eso, lo escucho. Tengo que ir al corte. Regreso un momento y continuamos hablando. Es el presidente electo del Paraguay, Santiago Peña. De vuelta, estoy con Santiago Peña, presidente electo de Paraguay. Déjeme replantear la pregunta para cerrar el tema del narcotráfico. ¿Qué le dice a aquellos que señalan la posibilidad de que la clase política, no partidos, la clase política paraguaya está inmiscuida con el narcotráfico? ¿Mete la mano al fuego por la clase política? No pongo la mano en el fuego por nadie. La justicia tiene que funcionar, tiene que ser implacable y yo como presidente de la República voy a ser implacable con aquellos que tengan una dependencia directa conmigo. Voy a ser intolerante con la corrupción, con la impunidad, que le hace un daño tremendo. Así que es mi testimonio, no es simplemente una promesa, el testimonio de lo que he hecho a lo largo de mi vida, Fernando, y justamente me metí a la política porque quiero cambiar, no quiero ser uno más de lo mismo. Estoy convencido que el Paraguay tiene un destino de grandeza, un país que tiene un enorme potencial, pero lastimosamente no lo consigue por nuestra propia incapacidad como sociedad y probablemente por un problema también de la oferta electoral. Cuando me candidaté hace 5 años lo que quería era mejorar la oferta electoral. Y bueno, me tomó un tiempo, finalmente el mensaje llegó y hoy no puedo llegar simplemente para hacer lo mismo. Sí. Déjeme pasar a otro tema porque quiero aprovechar el tiempo que tengo, presidente electo Peña. A ver, usted dice, y bueno, no dice, ya incluso habló con el presidente Maduro, restablecer relaciones con Venezuela. Y dice usted, es por los pueblos. Y yo le digo, entonces usted, so pretexto de los pueblos, legitima y reconoce como democrático al régimen de Maduro. Yo no hago un juicio de valor si es democrático, si defiende los derechos humanos, si tiene elecciones participativas. Yo creo que siempre vamos a estar mejor si podemos ser escuchados, si podemos dialogar, si podemos escuchar a cada una de las partes. Nosotros mantuvimos relación en el gobierno de Maduro en el gobierno pasado
y eso no impedía que seamos una voz crítica. Recibíamos a líderes opositores, les escuchábamos y en cada uno de los foros lo único que hacíamos era levantar nuestra voz pidiendo la defensa de los derechos humanos y también la realización de elecciones limpias, transparentes, participativas. Creo que el simplemente negar el reconocimiento a un país impida relaciones comerciales, culturales entre los países no es beneficioso. Mirá, Fernando, si vamos a poner a analizar todos los países donde se limitan los derechos humanos, perdón. no hay elecciones limpias. ¿Quién es el país? Pero, a ver, digamos, vamos a decirlo claramente entonces. ¿Qué hay en Venezuela para usted? ¿Una democracia o una dictadura? Yo creo que le están privando de unas elecciones limpias y transparentes, creo que no se defienden los derechos humanos y creo que nosotros como nación latinoamericana tenemos que estar del lado de la gente de Venezuela, así como hemos recibido en Paraguay a miles de venezolanos que han venido a buscar una patria, que han venido a buscar un futuro. Creo que nosotros tenemos que seguir siendo la voz, porque el hecho de que yo, discúlpame Fernando, pero el hecho de que yo no reconozca no debería ser un motivo para decir este no es mi problema. Claro que es nuestro problema. Yo creo que es un problema de todos y tenemos que ser todos parte de la solución. Claro, claro. Y creo que a veces le cuesta mucho a los mandatarios la palabra dictadura. Le voy a dar otra opción. ¿Es un gobierno democrático o antidemocrático? Yo te vuelvo a repetir y lo digo claramente y espero que esto sea sencillo de entender. No se defienden los derechos humanos y hay serias dudas sobre la realización de elecciones limpias y transparentes. Fue el evento que llevó a que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asuma el poder. No prosperó esa iniciativa y claramente hoy necesitamos restablecer una relación donde tenemos que tener un trato de gobierno a gobierno y eso nos tiene que convalidar. Estoy en contra de la ideologización de las relaciones internacionales. En América Latina tenemos gobiernos que están más inclinados a la derecha, hay más gobiernos que están inclinados a la izquierda, hay algunos que están en los extremos, y yo no voy a mantener relaciones solamente con aquellos que piensen igual que yo. No, es que el tema es que va mucho más allá, perdóneme, presidente Santiago Peña. No es de ideologización, es de violación de derechos humanos, es de acusación de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional de La Haya. Eso no es ideología, esos son crímenes. Es decir, en pocas palabras, en el contexto internacional hoy con la investigación y acusaciones de presuntos crímenes de lesa humanidad en contra del régimen de Maduro, usted estaría restableciendo relaciones con un criminal. ¿Lo entiende? O sea, tenemos que romper relaciones con todos los países donde no se respetan los derechos humanos. Ok. Dígamelo después de la pausa, a detalle, para no interrumpirlo. Voy a la pausa y regreso. De regreso con Santiago Peña, presidente electo de Paraguay. Estamos cerrando el tema de Venezuela. Le decía yo, él dice que no es un tema, no le gusta que se ideologice la política. Y estoy de acuerdo completamente. Pero aquí el tema son crímenes de lesa humanidad. Y le decía yo, bueno, en el contexto internacional, se podría interpretar que está restableciendo relaciones con un criminal, porque es así, está siendo investigado por presuntos crímenes de lesa humanidad. Cero ideologización, crímenes. ¿Qué piensa acerca de eso? Pienso que el hecho de que nosotros no lo reconozcamos no cambia la situación. Creo que el reconocimiento a un país y la posibilidad de mantener relaciones no con el presidente, sino con el pueblo, creo que es una posición mejor que no tener ningún tipo de contacto. Creo que la oportunidad de poder elevar nuestra voz en defensa, de poder recibir cualquier tipo de denuncia y ser una voz para mucha gente que no tiene voz, creo que estamos en una situación mejor. Creo que en el mundo hay diferentes regímenes, hay sociedades donde la democracia no es la práctica, creo que también hay muchos países que no defienden los derechos humanos de sus habitantes y eso nos lleva a que los países decidamos romper relaciones con esos países, sino que nos lleva a tener que levantar nuestra voz. En concreto, Fernando, yo soy una persona que creo en una integración, creo que unidos siempre vamos a estar mejor y a través de estos diferentes foros y ámbitos, llámese el Mercosur, llámese el UNASUR, la OEA o cualquiera de los foros iberoamericanos, tenemos que ser capaces de sentarnos en la mesa
y defender nuestros principios y valores democráticos y la defensa de los derechos humanos. Sí, yo también creo que se tiene que hacer la prevención para que no sean abusados y pisoteados los derechos humanos como lo han sido en otros países. Le pregunto entonces, ¿lo mismo opina de Cuba y Nicaragua? Mira, son también regímenes en los cuales hemos levantado siempre nuestra voz. Paraguay reconoce al gobierno de Nicaragua, Paraguay reconoce a Cuba. Como país tenemos relaciones diplomáticas, pero eso nos ha llevado a que nosotros nos callemos o avalemos los regímenes o la privación de los derechos humanos, la ausencia de elecciones limpias, ¿verdad? Y en cuantos otros países en donde no se llevan adelante elecciones. Tampoco estamos nosotros mirando ese detalle para pensar a ver con quién vamos a tener relaciones. De vuelta, pueden pensar de una manera, pueden estar siendo investigados, acusados, y obviamente existen los organismos internacionales encargados de eso, ¿verdad? Entonces, quiero simplemente poder diferenciar una cosa con la otra. Qué contradictorio, me llama mucho la atención. Entonces, ¿por qué relaciones con Taiwán y no con China? Y es una relación histórica, 66 años, principalmente basada en principios y valores democráticos, pero también hay una cuestión económica. Paraguay es una economía eminentemente agropecuaria, está haciendo una transición hacia una economía industrial y de mayor valor agregado, y creemos que una relación con Taiwán nos acerca mucho más a ese proceso versus un país como China continental, que con 1.400 millones de habitantes, con una capacidad de producción de productos manufacturados a precios muy, pero muy bajos, gracias a cargas laborales que son obviamente imposibles de competir en esta parte del mundo, haría que nuestra economía se vuelva más primaria de lo que ya es. Así que en nuestro proceso de desarrollo creemos que tiene una mayor ventaja mantener esta relación con Taiwán, aparte de los principios y valores democráticos, y aparte que sirve de un gran ejemplo de una nación pequeña al lado de un país muy grande que ha sabido sobrepasar las enormes dificultades y se ha convertido en una de las potencias más grandes del mundo. Me queda un minuto nada más, presidente, pero le quiero decir algo para aclarar, para que lo aclare usted así breve, muy breve. No se puede pensar ni hay que pensar mal en que entonces se tomarán las decisiones de relaciones con países por plata, por dinero, no, y no por otros conceptos como la democracia y los derechos humanos. No, Paraguay tiene relaciones comerciales y diplomáticas con países de diferentes sistemas políticos, sí, ¿verdad? Con monarquía, tiene también países donde no se celebran, simplemente en el Medio Oriente no hay elecciones, o sea, no. Ahí no existe la democracia, ¿verdad? Igual eso no impide que nosotros tengamos, no es que solamente tenemos relaciones con países que tienen nuestra misma cultura, nuestros mismos principios y valores, pero sí defendemos en algunos casos esas relaciones. Sí. Perfecto, presidente. Ha sido un gusto que me haya acompañado. Le agradezco esta primera entrevista. Ojalá sean muchas ya cuando se encuentren funciones. Le deseo lo mejor de lo mejor, porque al final de cuentas, si a usted le va bien, a Paraguay también. Mil gracias, presidente electo Santiago Peña. Muy amable. Muchas gracias. Saludos para la audiencia. Hasta pronto. Gracias, Santiago Peña, presidente electo de Paraguay. Me acompañó. Hago pausa, regreso.